Si pudiésemos verlo todo. Capítulo 3. De vuelta a las minas. Siguiendo a su inquietante intuición, Andrés se enlistó en la compañía minera que en la actualidad operaba en los terrenos en que había fallecido su padre hace ya más de 7 años. Los de recursos humanos no notaron el parentesco, por lo cual lo contrataron inmediatamente. Comenzó a laborar en la extracción de material y discretamente fue averiguando poco a poco, para no levantar sospechas, detalles acerca de la ubicación exacta del lugar del accidente, el cual había sido cerrado inmediatamente después de rescatarse los inertes cuerpos de los mineros. Al cabo de unas semanas de trabajar normalmente para no levantar sospecha alguna, logró llegar al sitio. Andrés miró con temor y respeto el lugar sellado. Se notaban las huellas de las explosiones y la gran cantidad de material acumulado con el cual se habían sellado muchas galerías y túneles, en los cuales habían estado encerrados los mineros durante 3 días. El lugar era más profundo de lo dicho oficialmente. Era muy profundo, casi unos 2 kilómetros. Un amigo lo había guiado hasta allí y lo había hecho con la promesa de volver por él y que éste jamás revelase a nadie que habían estado en este lugar, pues temía perder su trabajo. En 1 hora regreso por ti, Andrés. No puedes demorarte más porque tenemos que marcar tarjeta de salida y entregar el turno para el cambio de jornada, le dijo su amigo, a la vez que partía lentamente en la vetusta vagoneta en la cual habían llegado hasta ese lugar tan profundo. El olor a gases era evidente. Internarse en ese lugar parecía una misión suicida que solo un demente se atrevería a realizar. Pero Andrés no cesaría en su intento por averiguar mejor acerca de cosas que por su temprana juventud, más el dolor de la pérdida, no había comprendido en aquellos tristes días. ¿Pero por qué se le despertaría ese interés después de haber visto lo que vio en el almacén de don Marco? Después de mucho esfuerzo, logró abrir un pequeño túnel entre el polvoriento material. A rastras alcanzó a avanzar un par de metros hasta un lugar más amplio donde le sería posible gatear, y mirando en perspectiva, ayudándose con la linterna de su casco, notó que más adelante incluso podría caminar entre las ruinas mineras. Seguía en el tramo donde tenía que avanzar a gatas y sacó su casco al final del tramo, ya que sintió que algo cayó sobre el mismo. De pronto algo mojó su cabello. Levantó su cabeza y se golpeó al incorporar su cuerpo. Debido al intenso dolor, se agarró la cabeza, la cual sintió muy húmeda. ¿Sería acaso sangre? El dolor era intenso, ya que se golpeó con una piedra aguda y filosa. Observó la mano que se había sobado en su cabeza. No había huellas de sangre, solo de un líquido muy denso, como gelatina o clara de huevo. Era transparente y tenía un olor diferente a cualquier cosa que había olido antes. ¿Qué podría ser? ¿Acaso habría alguna filtración de algún río subterráneo? ¿Pero por qué el líquido era tan espeso? ¿Acaso era algún químico desconocido? ¿O tal vez el plasma o alguna secreción de alguna araña o serpiente que viviese en aquellas profundidades? Una gota de sudor alcanzó su ojo derecho, el cual sobó de inmediato. El malestar pasó. Andrés sentía que estaba cumpliendo con una clase de misión y que se lo debía a su padre. Llegar al fondo del asunto averiguando de primera mano las circunstancias que llevaron al fatal desenlace en el cual su padre y 3 de sus amigos y compañeros de trabajo habían fallecido. Había, sin embargo, un hecho extrañísimo. Ni en los planos, ni en los informes aparecía ninguna excavación que excediera los 800 metros de profundidad. Y sin embargo, el lugar donde se encontraba estaba casi a 2 kilómetros de profundidad. Y la otra cosa extraña era que el aire no era irrespirable como se suponía. Además, de cuando en cuando sentía una leve brisa que parecía provenir de más abajo aún. Era como si en las profundidades de la tierra hubiera corrientes de aire. El olor a gases que al principio lo había molestado, ahora se había disipado. Se volvió a sobar los ojos. ¿Qué estaba pasando? Notó que su visión era más intensa y profunda con ese ojo, precisamente con el que se había sobado. ¿Qué habría sido esa espesa y extraña sustancia que había caído en su casco y luego en su cabeza? De alguna manera podía ver mejor con el ojo que se sobó al caerle la gota de sudor. Pues sucedía que si se lo tapaba,
Todo se veía igual que antes, pero si se lo destapaba se activaba en él una especie de visión nocturna. Al menos eso le parecía en ese momento. ¿Qué era aquella pequeña sombra que logró ver entre las ruinas? No se pierda la próxima semana el capítulo 4.